vocera de la Plataforma de Seguridad Alimentaria, Jessica Huamán. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, entiendo que ahora vamos a hablar acerca de los datos de la última ENDES 2024 del primer semestre. Sí, nos interesaría ver el tema de cómo estamos en el ámbito de la anemia infantil y la desnutrición. Sí, actualmente, según los últimos datos de la ENDES 2024 del primer semestre, hemos visto que la desnutrición crónica está hacia el alza, porque teníamos al 11.5% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica y ahora tenemos al 12.2% de niños con desnutrición crónica, y eso supondría una preocupación. ¿Por qué? Porque son millones de niños que verían comprometido su futuro, pero además también el desarrollo del país se ve comprometido porque es un indicador de la desnutrición crónica infantil para evaluar qué tan desarrollado está un país. ¿Podría explicarle a los televidentes, para tener una mejor idea, de qué hablamos cuando mencionamos niños desnutridos? Desnutrición crónica es baja talla para la edad. Entonces, si yo veo que mi niño, por ejemplo, menor de 5 años, tiene una talla o un retraso de crecimiento en comparación con sus compañeros, por ejemplo, de colegio, es importante poder hacer una consulta a nivel CRE, de crecimiento y desarrollo, para poder evaluar si es que tiene o no esta desnutrición. Se confunde mucho con que la desnutrición es que esté delgadito. Ese tipo de desnutrición se llama desnutrición aguda, bajo peso para la talla, pero la baja talla para la edad es la desnutrición crónica. Y si bien es cierto, en nuestro país hay una prevalencia, o había, alrededor del 11%, sí es preocupante porque eso supone un compromiso a nivel cognitivo. O sea, lo que vemos es baja talla para la edad, pero a nivel cerebral hay una conexión neuronal deficiente, una sinapsis deficiente, y eso evita el aprendizaje del niño. Y la palabra crónico es, constante. ¿Eso más o menos quiere decir la desnutrición crónica? Lo que sucede con la desnutrición crónica infantil es que tiene que haber pasado bastante tiempo en el que el niño no tiene posibilidad de poder consumir alimentos de origen proteico, sobre todo de origen animal, como son las carnes y derivados, ¿no? Entonces, como ha pasado bastante tiempo con esta deficiencia, es que se ha presentado la desnutrición crónica, ¿no? Correcto. ¿Y estamos hablando de niños de qué edades? Menores de 5 años. La desnutrición crónica se evalúa en niños menores de 5 años, así que hay niños en etapa preescolar, ¿no?, de 3, 4 y 5 años. Por ejemplo, la desnutrición se puede, superar cambiando las políticas públicas, puede mejorarse, o sea, esas criaturas, digo, en el ámbito de la desnutrición. Sí, la desnutrición crónica podría erradicarse, sin embargo, demora erradicarse porque que el niño logre la talla que supone un desarrollo adecuado, lamentablemente va a demorar. ¿Por qué? Porque el niño no solamente puede estar expuesto a un deficiente consumo de proteínas, sino también puede pasar que hay acceso a agua insegura y se generan diarreas, como hemos visto también que las diarreas han incrementado en niños menores de 5 años. Por otro lado, también puede ser que no se acceda a servicios de salud, el primer nivel de atención en salud, y eso también va a evitar que el niño continúe con su desarrollo. Entonces, son varios los factores que influyen y que deberían responderse a los mismos para evitar la desnutrición crónica infantil. Lamentablemente las políticas hoy en día están en el papel, pero ¿qué pasa si uno va a un centro de salud o a una posta, como se conoce? Está desabastecido, no hay profesionales de salud, no hay ni siquiera suplementos en algunos, según denuncian los mismos profesionales de salud. Entonces hay mucha deficiencia. Muy bien. Aunque de algún modo ya usted lo ha dicho, pero igual le pregunto. Vamos a suponer que el gobierno, pues, de un día para otro mejora, la gente empieza ya a considerar que está haciendo bien las cosas, o estamos en el 2026, hemos elegido ya otro gobierno que quiere hacer mejor todo el contexto de las necesidades. ¿Qué tendría que hacerse para mejorar, la nutrición de los chicos y para frenar por lo menos la desnutrición crónica? Inicialmente, evidenciar qué población puede estar en situación de hambre, ¿no? Justo acabo de ver una última declaración del ministro de Midagri, en donde menciona que, según él, en las áreas rurales de nuestro país, quien no trabaja es el que pasa hambre, cuando vemos que hay un alto índice de pobreza en la población que es productora local o agricultores. Entonces, manifestaciones como estas no van a lograr ninguna respuesta, y más bien, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Dijo antes él mismo
que en el Perú no se pasaba hambre y que más bien se comía contundente. Sí, también mencionó eso, mencionó que posiblemente él estaba en situación de inseguridad alimentaria grave, porque no cena, y en verdad muchas manifestaciones que terminan cayendo en no solamente indignación para la población, sino también invisibilización de estas cifras. Inicialmente lo que se debería hacer es aceptar por parte de las autoridades que estas cifras existen para poder dar algún tipo de respuesta. ¿Qué tipo de respuesta se puede dar? Inicialmente que se pueda generar el dato de inseguridad alimentaria por el mismo país. Hoy en día supuestamente hay un observatorio de seguridad alimentaria que está descrito en la reglamentación de la Ley de Seguridad Alimentaria, y teniendo esos datos se puede ver qué población no tiene posibilidad de cubrir sus necesidades mínimas calóricas para poder nutrirse adecuadamente. Con esta población podría haberse la posibilidad de dar, digamos, provisión de alimentos a través de donaciones, etcétera, pero también se tiene que dinamizar la economía. La población tiene que ser capaz de cubrir su propia alimentación. Además, también que se pueda trabajar para que se garanticen los servicios básicos, porque si no hay agua, si no hay luz en esos hogares, no se va a poder erradicar la malnutrición tampoco. Y además abastecer los centros de salud de primer nivel de atención, ¿no? Esto es importantísimo porque a través de estos centros de salud de primer nivel se identifica la anemia, se identifica la desnutrición, y sensibilizar a la población a que lleve a sus niños a los centros de salud, y si no encuentra el profesional de salud o no encuentra citas, etcétera, que lo denuncie también públicamente, porque es una obligación del Estado poder brindarle a la población ese servicio para identificar si el niño está con su curva de crecimiento adecuada. Varios padres o no van o simplemente no encuentran cita, entonces no llevan a su niño, y el niño no solamente menor de 1 año necesita ese seguimiento, sino durante todos los primeros 5 años obligatorio, y hasta la adolescencia incluso se puede ahí manejar, pero sí o sí el niño menor de 5 años se tiene que hacer un seguimiento. Muy bien. Hablemos ahora, porque lo acabamos de hacer respecto de la desnutrición, hablemos de la anemia infantil. En principio, cuéntele a los televidentes qué dicen el estudio, la estadística del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y qué es lo que se puede hacer considerando el contexto que vivimos. Si la anemia hoy en día, según la última ENDES 2024 del primer semestre, habría disminuido 0.3 puntos porcentuales, que en verdad es algo muy ínfimo, y con la, digamos, el margen de error que puede haber, se puede entender pues que no ha habido mayor cambio, y seguimos por más del 40% en anemia menor de 3 años. ¿Hablamos de niños de qué edad? Menores de 3 años, de 6 meses a 35 meses de edad. Y justamente la anemia, ¿cómo se diagnostica? Si mi niño menor de 2 años tiene menos de 10.5 gramos por decilitro de hemoglobina, tiene anemia. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque a veces no se tiene la certeza de qué es la anemia, etcétera. Sí hay que hacerle análisis a nuestros niños, sobre todo para identificar una potencial situación de anemia, y en el caso que necesite suplemento, que se exija que el centro de salud de primer nivel brinde suplemento, además de la alimentación, porque la suplementación es, digamos, desde preventiva hasta en el tratamiento para la anemia. ¿La anemia puede ser irreversible? ¿El niño puede superarse frente a un problema de anemia? Podría superarlo, sin embargo es necesario que, si es anemia ferropénica, consuma alimentos ricos en hierro, y además también cubra las necesidades de otros minerales, es decir, se identifique si hay deficiencia de zinc, deficiencia de algunos otros minerales que pueden apoyar a la absorción de este hierro, y por otro lado también que haya consumo de proteínas, porque si no consume proteínas el niño y solamente toma el suplemento solo, tampoco va a ayudar a curarse de la anemia. La proteína, ¿por qué es importante? Porque el vehículo que lleva la hemoglobina durante todo el cuerpo es una proteína. Y si el niño tiene desnutrición crónica, no come proteínas y se llena de suplementos, tampoco es la solución. Toda la alimentación tiene que ser correcta. Digamos, un niño con anemia de 3 años, ¿qué cosa es lo que no ha comido que le provoca aquello? Inicialmente carnes que pueden ser desde vísceras, en este caso pueden ser sangrecita, hígado, bofe, que son los tipos. ¿De pollo, me parece? Sí, sin embargo, los 3 primeros alimentos que tienen más hierro son la sangrecita, el hígado de pollo y el bofe. Son los alimentos que tienen más hierro, y el niño menor de 2 años tiene que consumir sí o sí diariamente 2 cucharadas de alimentos ricos en hierro, de estos 3 alimentos, en sus platos, siempre.
hasta los 2 años. Desde los 6 meses hasta los 2 años, de esa forma se previene la anemia. Disculpe, de repente yo estoy hablando piedras, pero usted acaba de mencionar a 13 alimentos básicos para las criaturas. Ni siquiera son caros. No. El kilo de, por ejemplo, de sangrecita está a 2 soles en el mercado. Y es un mercado de Lima Centro. Entonces es ignorancia. Y también desabastecimiento de este alimento, ¿no? Cuando hemos ido, por ejemplo, a los mercados nos mencionan que se termina el alimento rápidamente. En la mañana las familias van, lo compran, y ¿qué pasa con la familia que llega un poquito más tarde y ya no encuentra el alimento? Entonces sería ideal, por ejemplo, que el Estado también pueda haber la posibilidad de proveer esa sangrecita fresca, porque enlatada tampoco la acepta la población, nos lo han comentado, y es necesario que se pueda garantizar que consume esto tanto el niño como la madre, porque la mujer en edad fértil y la madre también tiene que procurar evitar tener anemia, porque esto también puede traer a un niño con anemia. Ahora, el estudio del INEI, o quizá algunas otras fuentes, Jessica, también nos hacen saber fundamentalmente en qué regiones la situación está más grave respecto de la desnutrición y la anemia. Sí, la desnutrición crónica inicialmente está con mayor prevalencia en Huancavelica. En Huancavelica tiene el 26% de su población menor de 5 años con desnutrición crónica, y en el caso de la anemia, Puno es la que tiene 7 de cada 10 niños con anemia. Entonces hay que vigilar a estos departamentos qué es lo que está pasando. Por ahí puede deberse al agua contaminada, puede deberse también a la falta de acceso a alimentos proteicos, a las costumbres alimentarias. Hay muchos factores que podrían influir, pero es necesario hacer una vigilancia porque son los 2 departamentos que siempre están en el primer puesto, tanto de desnutrición como de anemia, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Claro, y hay que decir que este problema no empieza con Dina Boluarte, esto viene de atrás. Sí, hay mucha necesidad desde hace ya bastante tiempo, y la anemia sigue incrementando y no vemos un alivio, ¿no? Y al final son vidas. Y le entiendo a usted que no hay ningún estudio serio que diga, bueno, por esto y por esto es que estas 2 regiones del país tienen el problema. Hay varias intervenciones que se han realizado en centros poblados, en lugares específicos, comunidades de los departamentos, pero una política como tal regional debería implementarse también, o identificarse qué factores podrían estar influyendo en el desarrollo de este tipo de malnutrición. Insisto en el tema de, independientemente de la alimentación, ver los servicios básicos. Hace poco hubo una denuncia de contaminación de ríos, entonces es necesario que se identifique si es que este puede ser el factor que está desencadenando la anemia. El acceso a servicios básicos, si no se está dando de manera oportuna, podría estar influyendo también en la anemia. Claro, la responsabilidad mayor es de, digamos, del gobierno central y del ente rector de la salud, que es el Ministerio de Salud, pero también le cabe la responsabilidad a los alcaldes provinciales, distritales y al gobierno regional. Sí, a todos los niveles de gobierno, porque ahí hay una ejecución presupuestal, ¿no?, que debería tener el gobierno regional, y en este caso ver en qué cosas se está invirtiendo y si se logra el máximo gasto presupuestal, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado, cuando evaluamos cuáles eran los gastos, digamos, a nivel presupuestal en materia de anemia, no todas las regiones habían gastado el 100%. Ninguna, en verdad, el 99, 98, sí, y algunos 50%, entonces hay que tener bastante ojo también ahí cómo se está ejecutando el presupuesto. Jessica, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a Jessica Guamán, vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.